Bueno, para continuar hablando un poco sobre los conceptos que plantea Freud, para continuar con lo que decía Agus, yo voy a hablar de la repetición. Bueno, la repetición da cuenta del inconsciente del sujeto, incluso más que un acto fallido, un sueño o un recuerdo infantil. Su influencia se va a evidenciar, por ejemplo, en las elecciones de vida, cuando elegimos pareja, cuando elegimos profesión, cuando elegimos vivienda. eh, y bueno, ¿qué es la repetición entonces? Es un movimiento, un ciclo, una secuencia que tiene al menos dos ocurrencias, es decir, que el mismo objeto va a desaparecer, aparecer y reaparecer. Este objeto va a aparecer, desaparecer y reaparecer ligeramente cambiado pero reconocible, es decir, va a ser el mismo objeto el que va a aparecer, pero va a tener alguna que otra diferencia, ¿no? Por lo tanto, este va a tener tres requisitos. El primero es el requisito de mismicidad y diferencia, es decir, que lo que se va a repetir es lo mismo, a pesar de que el contexto y las variables sean un poco distintas. Es decir, por ejemplo, en una relación amorosa, tenés una relación y en un futuro vas a poder repetir eh, eso mismo, eso mismo que te ocurría en esa relación, pero va a cambiar el contexto y las variables, obviamente, va a ser con otra persona, en otro lugar, exactamente, pero va a tener ese requisito que va a ser lo mismo, pero diferente. Eh, el segundo requisito es el de alternancia presencia-ausencia, es decir, que es un síntoma que no va a estar constante, es decir, que eh, va a desaparecer y en algún determinado momento va a aparecer de nuevo. Y el tercero es la intervención del observador que va a numerar esa secuencia, es decir, que va a haber alguien que interfiera en ese, en ese terapia, ¿no? En esa repetición. Bueno, luego vamos a hablar un poco de qué es lo que se repite, ¿no? Lo que se repite es básicamente lo que ya ha tenido lugar, es decir, son cosas de nuestro pasado que como forma de recuerdo van a volver de un rememorado de un pasado olvidado, ligeramente cambiado, o como actos sanos que a través de nuestras elecciones, que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad. Bueno, el tercero las cosas vuelven como actos patológicos, es decir, que es el retorno compulsivo a un pasado traumático que va a volver como comportamientos repetibles, enfermizos, repetitivos o violentos de ese pasado traumático que va a retornar en el presente como un síntoma, es decir, como un paso al acto, porque va a aspirar a ser revivido una y otra vez. Eh, Luego tenemos los tipos de repetición, que hay dos tipos. Entre ellos tenemos la repetición sana, que está regida por la pulsión de vida. La pulsión tiene que ver con la energía, eh, con ese impulso por hacer las cosas que va a determinar nuestra identidad. Vamos a repetir aquello que somos, lo que nos identifica. De esta forma nos vamos a atar al presente y vamos a tratar de cambiar nuestro pasado estructurando y uniendo. Esto también se ve presente en nuestras elecciones de vida, es decir, en nuestro modo de amar y separarnos de nuestros objetos amados. Vamos a repetir ese patrón, ¿no? Porque es algo que elegimos. Luego tenemos la repetición patológica. Esta está regida por la pulsión de muerte. Es el retorno compulsivo de un pasado traumático, que va a estallar en el presente como un síntoma o como una acción compulsiva. Por ejemplo, las adicciones, los TOCs, las perversiones, la repetición de graves fracasos. Esto está determinado porque hay un acontecimiento traumático que puede ocurrir en la infancia, que puede ser real o imaginario, donde el sujeto va a ser víctima, agente o testigo de, no sé, por ejemplo, maltratos, abusos, abandono, que le van a producir al sujeto ciertas emociones de asco, dolor, temor, odio, tristeza y placer, para las cuales esa persona no está preparada. Por lo tanto, vuelven a ser reprimidas, pero van a volver con más fuerza, eh, de esta forma van a aliviar la tensión buscando una representación que no tiene
o únicamente van a buscar repetir ese goce de esa experiencia traumática. Luego vamos a hablar un poco sobre la definición de trauma según Freud, que surge un poco con bueno, el trauma en términos psicoanalíticos es siempre una situación que ocurre en la infancia, una situación traumática infantil, siempre compleja, en la que va a intervenir tanto el mundo externo del sujeto, que tiene que ver con las relaciones sociales, con todo el entorno, con los pares, con la familia, y también tiene que ver el mundo interno, que tiene que ver todo lo que el sujeto va incorporando, va interiorizando en su yo, que tiene que ver con la construcción del psiquismo. Y estos van a activar una fantasmática y fundamentalmente no van a poner en juego tan solo el sujeto y una expresión de su barrera antiestímulo, sino una situación vital, es decir, que ya va a ser algo más físico también. Y Freud denomina el trauma en su conferencia número 32 como ese instante traumático, una cantidad pulsional, es decir, una gran cantidad de energía de la pulsión de muerte, es excesiva para el aparato psíquico, a lo que sobrepasa cierto límite. Y esta experiencia que afronta la persona no puede ser simbolizada. Por ejemplo, recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático. La persona revive este hecho traumático como si estuviera sucediendo una y otra vez, tiene recuerdos recurrentes, también a través de los sueños o las pesadillas sobre este hecho traumático, tiene sufrimiento emocional grave, tiene reacciones físicas y, y, y nada. Eso es todo sobre trauma. Y bueno, acá hablamos también sobre el mundo externo, el mundo interno, el afuera y el adentro, toda la cuestión relacionada con el entorno donde ese sujeto interactúe y el adentro que tiene que ver con el psiquismo y toda la interiorización de ese sujeto. Luego vamos a hablar un poco a relacionar los conceptos fundamentales de Freud con síntomas. El primero de los conceptos que vamos a relacionar es la repetición, que bueno, la repetición se va a dar a través de actos patológicos, es decir, el retorno compulsivo de un pasado traumático, que la persona va a repetir esos traumas, esos actos, y en algún momento se van a convertir en síntomas, como los TOC, las perversiones, demás. Luego, el síntoma y la represión. Bueno, la represión, que es el mecanismo o el proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. Es decir, que la persona va a reprimir esos sucesos que la verdad que que no puede mantenerlos en el consciente porque le generan tal frustración y demás, entonces la persona los reprime. Pero en algún momento esos recuerdos que la persona reprime van a volver al consciente como un síntoma. Y luego tenemos la repetición, que bueno, la repetición se va a dar cuando esa situación traumática de la infancia, de un pasado traumático, cuando ocurre que la persona va a repetir, genera un trauma a la persona, esos actos, y en algún momento se van a convertir en síntomas, que activa una fantasmática, las perversiones y demás. Y en algún momento ese trauma también va a volver, la repetición se va a dar como un síntoma, ¿no? De actos patológicos.